Hola amigos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy se encuentra en Lucas capítulo 17 y dice, desde el versículo 1, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Bueno, es una palabra que nos hace sentir un poquito incómodos, ¿cierto? Porque lo primero que uno piensa cuando uno a través de la vida, ¿cierto?, pasa dificultades y le dañan, ¿cierto? Es muy difícil para el ser humano perdonar. Mas sin embargo el Señor a través de muchas partes de su palabra nos dice que nosotros tenemos que perdonar. Para entrar al cielo hay que perdonar, no podemos tener un corazón lleno de rencor y entrar al cielo, ¿cierto? Por eso es importante tener una comunión con el Señor para poder sacar todas esas cositas que estorban ahí dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Porque muchas veces nos han dañado y cuesta mucho perdonar, realmente cuesta mucho perdonar, pero no es imposible con la ayuda del Señor. Y aparte de eso, en la primera parte dice que es muy potente lo que dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, ¿cierto? Después dice, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra del molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Esto es potente también, ¿cierto? Esto se refiere a las personas que son piedras de tropiezo para los demás, ¿cierto? Que dañan a los demás y los hacen tropezar en la vida, en el camino. Aquí puntualmente también se refiere al camino del Evangelio también, ¿cierto? Hay de alguno, porque el Señor sus pequeñitos, ¿quiénes son los pequeñitos del Señor? Somos nosotros sus hijos, ¿cierto? Entonces el Señor compara eso con mejor sería que le atasen una piedra del cuello a hacer tropezar uno de sus hijos, a planear el mal en contra de uno de sus hijos, ¿cierto? Porque hay personas que se dedican solamente a hacer daño, a hacer el mal, ¿cierto? Y el Señor dice que mejor es como una advertencia, ¿cierto? Ay de aquel que haga eso, que haga tropezar. ¿A qué se refiere? Que haga algo en contra de aquella persona, que la perjudique, ¿cierto? Ya sea físicamente como espiritualmente. Y eso también involucra a la congregación, ¿cierto? Muchas veces, porque en todas las iglesias, como dice su palabra, que en medio del trigo crece la cizaña. ¿Y quién es el trigo? Los hijos del Señor, ¿cierto? Pero entre medio hay algunos que siempre van a tratar de hacer daño porque tal vez no son verdaderamente convertidos en el Señor, porque cuando una persona realmente se entrega al Señor, realmente se convierte al Señor, jamás va a tratar de dañar a otro, aunque en su vida anterior haya sido de esa manera, ¿cierto? Porque el Señor nos transforma, nos cambia, ¿cierto? Entonces, que nos libre el Señor, ¿cierto?, de ser de ese tipo de personas, de dañar a los demás. Siempre eso va a ser injusto, ¿cierto? Siempre el dañar a los demás va a ser injusto. Porque no debe habitar en nosotros el mal, no debe habitar en nosotros el dañar a los demás, porque esas cosas no provienen del Señor. Así que el Señor en esta dice el título Ocasiones de caer. En esta palabra de Lucas 17 el Señor nos
recuerda esto tan importante, ¿cierto? De no dañar a nuestros hermanos, no dañar a nuestro prójimo, ¿cierto? No planear estas cosas. Y más aún, imagínense cuando van entrando almas nuevas al Evangelio, hay que ser muy cuidadosos con eso, porque muchas veces ven cualquier cosa, los dañan por cualquier circunstancia. Alguien que haga eso con mala intención, bueno, siempre dañar va a ser con mala intención, y esta persona se va a alejar del Evangelio, ¿cierto? Así que muy delicado, muy delicado. Y también el Señor nos recuerda más abajo, ¿cierto? Que tenemos que perdonar, como dice su palabra 70 veces 7, o sea, con eso nos va a entender el Señor que siempre tenemos que perdonar, a eso se refiere, ¿cierto? No llevar la cuenta de 70 veces 7, más bien el Señor lo ejemplifica así para darnos a entender que siempre tenemos que perdonar, porque lamentablemente si no perdonamos y tenemos rencor en nuestro corazón, no vamos a poder entrar al cielo. Nuestra meta, ¿cierto? Al llegar a obtener aquella corona maravillosa, ¿cierto? La corona de vida, y entrar a aquel lugar maravilloso que nos espera con la presencia de nuestro Señor allá, ¿cierto? Así que hasta aquí la palabra del Señor. Espero que sea de regocijo para vuestra alma, ¿cierto? Y nos damos cuenta que el Señor cada día nos ayuda a entender cómo debemos ser como hijos del Señor, cómo debemos ser como personas íntegras, ¿cierto? Para poder llegar a aquella meta, ¿cierto? Y son consejos maravillosos. El libro, la palabra del Señor, es el mejor consejero que puede existir. Y a través del Espíritu Santo, el Señor nos ayuda a entender esta palabra. Así que ese es el consejo también, ¿cierto? Los que sientan que no tienen el Espíritu del Señor, tienen que pedírselo al Señor, que el Señor pose su Espíritu Santo sobre ustedes. Y así también poder entender la Escritura y poder ser guiados por el Espíritu del Señor, ¿cierto? En todo ámbito de nuestra vida. Nos vemos en una próxima oportunidad si nuestro Padre Celestial así lo permite. Que estén todos bien. Bendiciones.